¿Cómo me fortalezco? Tú conoces la historia del rey Saúl, primer rey del Reino Unido en Israel. Primer rey del Reino Unido en Israel. Tú sabes que Israel en el Reino Unido tuvo 3 reyes. Uno de ellos es Saúl, segundo de ellos es David y el tercero es Salomón. Después el reino se divide. Pero tú conoces bien la historia del rey Saúl. Gloria al Señor. Y te quiero llevar hasta allá para que tengas en cuenta qué es nuestra fuerza, de dónde viene nuestra fuerza y cómo debo yo fortalecerme. Dice 1 Samuel capítulo 16, verso 14. El Espíritu del Señor, ten en cuenta esto. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Santo. Aleluya. Tú conoces a Saúl y conoces bien la historia de Saúl, que era un hombre que iba a la batalla y que tenía la victoria y que Saúl entraba en hombro a la ciudad y que todo el mundo le cantaba porque Saúl venía victorioso, ¿verdad? En sus buenos momentos, claro. En sus buenos momentos. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios se aparta de Saúl? Una buena pregunta. ¿Por qué el Espíritu de Dios se aparta de Saúl? Recuerda que Saúl fue enviado a una misión contra Amalek, contra los amalecitas, y al principio, como te venía diciendo, con Josué, él recibió unas instrucciones de que eso depende de nuestra victoria, de que eso depende de nuestra fuerza, que nosotros cumplamos las instrucciones que Dios da. Si no las cumplimos, mi querido hermano, mi querido amigo, estamos, vea, como decimos nosotros acá en la costa, ponchao. Si no cumplimos las instrucciones de Dios, estamos ponchados. ¿Ok? Y el rey Saúl, Dios lo mandó a una misión, al igual que Josué. Que ellos en Jericó tuvieron victoria, pero en ahí no, porque no cumplieron las instrucciones de Dios. Al rey Saúl, Dios también le da unas instrucciones, ¿verdad?, para que vaya a Amalek. Y el rey Saúl no las cumplió como Dios le dijo que las cumpliera, sino que hizo conforme a su propio pensamiento. Y de esto no se trata. La guerra espiritual, mi querido amigo, la guerra tanto física, cuerpo a cuerpo, como espiritual, no se trata de mi pensamiento, no se trata de hacer las cosas como yo creo que debo hacerlas, no. Se trata de hacerlas como Dios me dice que la haga. De eso se trata. ¿Quieres tener victoria sobre el enemigo? Libro de Josué, capítulo 1, ¿verdad? En el verso 8. Nunca se aparte de ti la ley de este libro de la ley. Nunca, nunca. ¿Quieres tener victoria? Ten en cuenta eso. La Biblia, los mandamientos de Dios, la ley del Señor, son las instrucciones que Dios nos ha dado para tener victoria. ¿Para tener victoria sobre qué? Sobre todas las áreas. Aún necesitamos tener victoria en la salud. Porque hay espíritu de enfermedad enviado del mismo diablo para enfermar a los cristianos. Vemos cristianos enfermos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay espíritu enviado de la tiniebla para enfermar. Aleluya. Entonces de pronto tú dirás, no, yo me enfermo porque no cumplo, porque tengo mal hábito alimenticio, qué sé yo. De eso totalmente habla la Biblia. Gloria al Señor. Continuamos. La historia de Saúl, rey Saúl. No cumplió las instrucciones que Dios le dio, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios se apartó de él. Y ahora vamos a ver las consecuencias del Espíritu de Dios haberse apartado de Saúl. Esto lo vamos a ver. Mira lo que dice. Aleluya. Gloria al Señor. Mira lo que dice.
capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Hoy he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Aquí aparece en escena Saúl, pero ya Saúl no tiene el Espíritu de Dios. No es el mismo Saúl que peleó con Amalek, no es el mismo Saúl que peleó antes de eso. El verso 11, aleluya. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ni siquiera miedo, gran miedo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vimos en 1 de Samuel capítulo 16 verso 14, que dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Nuestra victoria está que el Espíritu de Dios esté sobre mí, que la fuerza de Dios, aleluya, a través de su Santo Espíritu, porque esta guerra espiritual se trata de fuerza. Y si yo quiero estar fortalecido, como dice el subtítulo, ¿cómo me fortalezco? Debo de anhelar que el Espíritu de Dios esté en mí, que el Espíritu de Dios esté sobre mí, para poder obtener victoria. Ahora el rey Saúl, un hombre llamado Goliat, lo tiene con miedo a Saúl y a todo su ejército. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Una vez que el Espíritu de Dios se aparte de mí se apodera un miedo. Aleluya, gloria al Señor. Siento la presencia de Dios. Gloria al Señor. Continuamos. Ahora aquí estamos viendo a Saúl, que un filisteo lo tiene arrinconado, lo tiene con miedo a él y a todo su ejército. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Pero por qué sucedió? Porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Mira lo que él te aconseja. Más bien ser lleno del Espíritu Santo, porque él, el apóstol Pablo y todo cristiano debe saber, aleluya, que una vez que yo esté lleno del Espíritu Santo, puedo hacer frente al enemigo. Yo nunca puedo permitir, aleluya, que el Espíritu de Dios se aparte de mí. Yo tengo que cumplir las instrucciones de Dios, aleluya, para obtener victoria. Aquí vemos a Saúl, que allá este filisteo lo tiene, vea, con miedo. Y no con gran miedo, dice la palabra. Con gran miedo. Aleluya. ¿Qué pasó allí? Se apartó el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vamos a mirar en el capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 13. Capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 13. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Aquí estamos hablando de David. Y lo ungió en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante. Escúchame bien lo que te voy a decir, que esto es bastante interesante. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Una vez que David, que siendo un muchacho, pastor de ovejas, es ungido por Samuel con aceite, el Espíritu de Dios viene sobre David. Y ahora vamos a ver los resultados cuando el Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos a mirarlo para que te des cuenta del asunto. Lo que yo debo de tener en cuenta al momento de hacer guerra espiritual. Debo de tener esto en cuenta al momento de hacer guerra espiritual. No se trata solo de gritar y de gritar y de gritar.
No se trata solo de eso, se trata de tener autoridad, se trata de estar fortalecido en Dios, se trata de estar lleno del Espíritu Santo, se trata de que el Espíritu Santo esté sobre mí. De eso se trata esta guerra espiritual, esta guerra que hoy vivimos con un enemigo que es invisible, pero que no debemos de ignorarlo. La Biblia nos enseña a nosotros: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Aleluya. Capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 13. Capítulo 17, verso 45. Ahora vamos a David ungido. Vimos que David fue ungido, ¿verdad? Vamos a ver los resultados. Que cuando Samuel lo unge, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y él siguió en su oficio pastoral de oveja. Pero en el capítulo 17, en el verso 40, en el verso 45, vemos el resultado de que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Ya vimos que una vez que se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, le tenía miedo a Goliat, al filisteo. Pero ahora vamos a ver a David, una vez que fue ungido, el Espíritu de Dios viene sobre él y lo que pasó. Capítulo 17, 1 Samuel, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes, aleluya, a mí con espada y lanza. Esto es una guerra, aunque es una guerra espiritual. Con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira lo que está haciendo David. Mira, este hombre, este filisteo, está usando su arma física, porque es una guerra física, una guerra cuerpo a cuerpo. Pero David, aleluya, lo que él le dice: yo vengo contra ti en el nombre, aleluya, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Por qué David está haciendo eso? ¿Por qué David no le tiene miedo a Goliat? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Por qué Saúl le tiene miedo a Goliat? Porque el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Quieres tú hacerle frente al enemigo? Anhela el Espíritu Santo en ti. ¿Y cómo yo anhelo? ¿Cómo el Espíritu Santo viene? Cumpliendo sus instrucciones, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus leyes. Gloria al Señor. Que esa es la instrucción de Dios que tenemos hoy para obtener victoria sobre el enemigo. Y esto no se te debe olvidar, mi querido hermano. No se te puede olvidar. En oración, orando, porque la oración hoy es una gran arma para hacer guerra espiritual. Y el verso 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Por qué lo está diciendo? Porque está lleno de toda autoridad de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ten en cuenta esto: toda guerra espiritual, tanto la guerra espiritual como la guerra física, cuerpo a cuerpo, necesitas cumplir las instrucciones de Dios. ¿Oíste, mi querido hermano, mi querido amigo? Gloria al Señor. Quiero decirte que aquí no termina esto, pero nos vamos a ver en la próxima. ¿Oíste? Próxima, que vamos a hablar acerca de la armadura, de los elementos que necesitamos. Aparte del Espíritu de Dios, necesitamos unas armas, porque el apóstol Pablo nos enseña en Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Gloria al Señor. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el próximo video. Recuerda, gloria al Señor, que esto es principio de guerra espiritual. Dios te bendiga y te guarde.